A continuación vamos a ver cómo se obtiene una de estas ecuaciones en el caso de una oscilación eléctrica. Para eso nosotros vamos a decir que tenemos un cable conductor y por este cable conductor está circulando una corriente. Vamos a decir que es una corriente I. Lógicamente, esta corriente I es una función de X y de T. En este caso, a ver, vamos a tener, esta es nuestro eje X. Y el tiempo. Estamos en un caso lineal. La mayoría de los casos que vamos a representar nosotros son lineales, por simplicidad. Entonces, si hay corriente, significa que también tiene que haber una diferencia potencial o un voltaje, el cual también va a depender de X y de T. Es decir, en este cable tenemos eso. Ahora, el cable conductor está caracterizado por su resistencia, está caracterizado por su inductancia, también por su capacitancia, y también está caracterizado por una magnitud a la cual vamos a denominar G. ¿Está bien? Esta G nos va a determinar las pérdidas por el aislamiento. ¿Qué significa? Todo cable, ustedes saben muy bien, todo cable se encuentra recubierto por una capa aislante. ¿Para qué? Para que no salga la corriente eléctrica. Entonces, esa capa aislante no es ideal. Siempre hay algún tipo de pérdidas. Entonces, estamos considerando esa pérdida como G. Ahora, todas estas magnitudes son magnitudes, en todo caso, sí, por unidad de longitud. Es decir, son estas características por unidad de longitud. Eso porque lo hacemos así, porque nosotros vamos a elegir por aquí un punto X y aquí vamos a elegir otro punto X más dx. Entonces tenemos, este es X y este es X más dx. Significa de que esta porción de cable es dx. Vamos a trabajar. Entonces, esto es aplicado en cada uno de estos segmentos. Muy bien. ¿Está claro, jóvenes, la situación física? Sí, profesor, tenía una duda. ¿Este G también incluye las pérdidas, por ejemplo, de energía cuando los electrones chocan con los iones positivos? No, estamos hablando lo que sale por eso. ¿Está bien? Todo lo que pasa adentro es un proceso interno. Eso puede estar relacionado con la resistencia y la disipación térmica. ¿Está bien? Debido a la resistencia. ¿Sí? La longitud, ¿hay una longitud determinada del cable? ¿Es infinito? En este momento vamos a considerarlo abierto porque vamos a trabajar solamente en esta parte. ¿Está bien? Más adelante ya el problema específico nos va a decir si es limitado. Si es limitado tenemos el problema de los bornes. Si puede ser cerrado, y en ese caso ya no existe, pero existe una fuente externa. Es decir, el problema se puede complicar más. Nosotros vamos a analizar solamente este
segmento y vamos a dar la ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una ecuación en un punto. Y después, cuando integramos a lo largo de todo, es que tenemos que ver esas condiciones que mencionas. Bien, entonces, nosotros podemos escribir las ecuaciones. Ustedes han llevado su curso de electricidad y magnetismo. Entonces, vamos a escribir la ecuación de la caída de potencial en este extremo. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Sabemos que la caída de potencial, entonces voy a escribir aquí, primero la ecuación para la caída de potencial. Esta ecuación para la caída de potencial es lo siguiente. La caída de potencial entre estos dos extremos es igual a la fuerza electromotriz que hay en este segmento. Y la fuerza electromotriz que hay en ese segmento es, en primer lugar, es debido primero a las pérdidas debido a la resistencia, que es la resistencia por la intensidad de corriente. A esto me refiero que son por unidad de longitud, es decir, la resistencia total es R por D de X. ¿Está claro? Más las fuerzas electromotrices, y en este caso tenemos una fuerza electromotriz debido a la inductancia. Entonces, esta es la ecuación para la caída de potencial. ¿Está bien? Ecuación para la caída de potencial. Ahora, me voy a ponerlo. Sí, dígame, ¿alguna pregunta? Sí, profesor, las unidades de ese primer término de la segunda igualdad, ¿no sería voltaje, resistencia por intensidad por longitud? Te da... Todas son por unidad de longitud. O sea, el término de la izquierda no. es voltaje por unidad de longitud. No, este es voltaje simplemente. ¿Cuál es la pregunta? ¿No entendí bien? Es que cuando multiplico la resistencia con la intensidad y con ese diferencial de X, esas unidades no me darían voltaje. R por D de X es ohm. Estas son magnitudes por unidad de longitud. R, L, C y G son por unidad de longitud. ¿Está bien? Esas son, llamémoslo así, densidad lineal de resistencia, densidad lineal de capacidad, densidad lineal de inductancia y densidad lineal de estas pérdidas. ¿Está claro? Sí, profe. Okay. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. Consideramos que, en primer lugar, B de X más D de X, T menos B de X, T, aquí me he olvidado el T, ahorita lo coloco, jóvenes, dividido sobre D de X, esto es igual a la derivada parcial de B en XT con respecto a X. ¿Está bien? Entonces puedo reescribir esta expresión. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Entonces R y L van a ser magnitudes que pueden depender de la posición y el tiempo, supongo. En términos generales sí. En términos generales sí. Pero nosotros estamos considerando que es un cable homogéneo. Si es un cable homogéneo, isotrópico, con todas esas características, entonces estas magnitudes son constantes. Ok, profesor, gracias.
Entonces, considerando esto, nosotros podemos escribir esta expresión de la siguiente manera. Vamos a tener la derivada de b con respecto a xt sobre, o con respecto a x, la derivada parcial es igual a r i de xt más L derivada parcial de I de xt con respecto a t. Tenemos esta ecuación. Esta es nuestra primera ecuación para este modelo que estamos trabajando. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Aquí mismo, esto lo voy a bajar un poquito más, vamos a considerar lo siguiente. I de xt menos I de x más d de x, t, todo esto multiplicado por d de t es igual a menos la derivada de I de xt con respecto a x, d de x, d de t. ¿Está bien? Lo anoto aquí porque lo vamos a utilizar más adelante. Estas dos relaciones son prácticamente la misma, pero correspondiente a dos diferentes magnitudes, a el voltaje y a la intensidad de corriente. Entonces, ¿esto por qué nosotros lo vamos a utilizar? Porque esto nos está dando la pérdida de la carga. ¿Está bien? De la carga. Entonces, nosotros vamos a igualar. Voy a escribirlo en la siguiente página mejor. Igualamos la carga. Y aquí voy a colocar, si voy a escribirlo creo mejor de nuevo acá. I x, t menos I x más d de x, t. Si yo multiplico la diferencia de estas corrientes por el tiempo, obtengo la carga. Entonces esto que estoy escribiendo es la carga. Entonces igualamos la carga que pasa por el elemento que va desde x hasta x más d de x en el tiempo de t a t más delta de t a la carga siguiente, es decir, a la carga que, uno, se almacena dentro de ese segmento en ese tiempo. C de x es la capacidad y esto es el voltaje en ese intervalo de tiempo. Entonces, esto nos está dando la carga almacenada debido a las capacidades capacitivas del cable, más la carga que se pierde por el aislamiento. Está bien que se pierde por el aislamiento. Entonces, la carga que está arriba la vamos a igualar con esta carga. Esta carga podemos escribirla haciendo las mismas consideraciones anteriores, como C, la derivada de B con respecto al tiempo, más G por B
de dx de dt. Entonces tenemos la carga que está circulando por el cable y la carga que es almacenada y es perdida. ¿Está bien? Entonces, obtenemos. Aquí vamos a obtener esto, la derivada de y con respecto a x más c, la derivada de b con respecto a t, más g por b xt igual a 0. Jóvenes, he eliminado este de xt y lo he pasado todo a un mismo lugar. Esta es mi ecuación número 2. Las ecuaciones 1 y 2 tienen un nombre específico. Las ecuaciones 1 y 2 reciben el nombre de sistema de ecuaciones telegráficas. Y son un sistema de ecuaciones diferenciales lineales en derivadas parciales de primer orden. Tenemos esta ecuación y tenemos esta ecuación. Entonces, estas dos ecuaciones diferenciales lineales de primer orden las podemos llevar a una sola ecuación diferencial de segundo orden. Voy a escribirlas ahorita aquí las dos juntas. Entonces, tenemos aquí nuestras dos ecuaciones. Este es el sistema de ecuaciones telegráficas. Y la podemos llevar a una sola. ¿Cómo la llevamos a una sola? Si derivamos esta expresión con respecto a x, por ejemplo, aquí obtengo la derivada de y con respecto a x, o sea, despejando una de estas, b o x, podemos nosotros simplificarlos. ¿Está bien? Podemos llevarlos a un solo sistema. Ya les dejo de tarea a ustedes ver cómo eso se realiza. Yo les voy a dar el resultado final. Las ecuaciones 1 y 2 se pueden llevar a una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden. Y va a ser lo siguiente. La segunda derivada de la corriente con respecto a x va a ser igual a c por L. La segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo más CR más GL, la primera derivada de I con respecto al tiempo, más GRI XT. Esta es nuestra ecuación 3 y vamos a obtener exactamente la misma ecuación para B. La diferencia es que aquí ya no tengo I. Disculpen, aquí estoy... Sí. Entonces tenemos, esta es la segunda derivada de B. Segunda derivada de B. B y B. Esta es nuestra ecuación 4. Estas reciben el nombre de ecuaciones. Bueno, es la misma ecuación, ¿está bien? Ecuación
del telegrafista. El nombre viene del hecho, jóvenes, de que el estudio de la transmisión de señales a través de cables, que fue lo que se usó con los telégrafos iniciales, requerían justamente resolver esta ecuación. Entonces tenemos, esta es la ecuación del telegrafista. Y nosotros aquí podemos darnos cuenta de que tenemos estos dos, nos dan la parte cuadrática que nos va a permitir clasificarlas. ¿Está bien? Nos va a permitir clasificarlas. Estas dos nos van a dar la parte lineal, que son importantes al momento de solucionar el problema, pero no para la clasificación. Esta es una ecuación que se conoce como ecuación de onda. Tenemos aquí la segunda derivada de una magnitud u con respecto, voy a ponerlo de la siguiente forma, al tiempo, menos la segunda derivada, aquí voy a poner lo siguiente, voy a ponerlo así, b, un momento, b al cuadrado, segunda derivada de u con respecto a x, más alguna función que depende de u, de la derivada de u, en este caso la primera derivada de u, las variables x y t igual a 0. Esta ecuación que tiene esta forma se llama ecuación de onda, porque nos representa fenómenos ondulatorios. Nos representa fenómenos ondulatorios. ¿Eso está claro, jóvenes? Muy bien, entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a avanzar un poquito más aquí para poder dejar esto bien acabado. Entonces, estas ecuaciones nos representan las ecuaciones de las ondas electromagnéticas que se propagan por un cable conductor. ¿Está bien? Que se propagan por un cable conductor. Ahora, si en este conjunto de ecuaciones nosotros despreciamos, o sea, si consideramos que no hay pérdidas, ¿eso qué significa? Que G es igual a R y que podemos considerar que son iguales a 0. Entonces, vamos a tener de las ecuaciones 1 y 2, estas se van a reducir a lo siguiente, es decir, significa esto es 0 y esto es 0. ¿Está bien? Solo nos quedan estas partes, que es lo que habitualmente ustedes ven en su curso de Física 3. Derivada de y con respecto a x es igual a c derivada de b con respecto a t. Y tenemos la derivada de b con respecto a x es igual a L derivada de y con respecto a t. Esta es nuestra ecuación número 5. Y de esta ecuación número 5, aquí nomás, nosotros llegamos al siguiente par de ecuaciones. Segunda derivada de y con respecto a t es igual a un a al cuadrado. Sí, bueno, a al cuadrado, segunda derivada de y con respecto a x, segunda derivada de b con respecto a t es igual a un a al cuadrado, segunda derivada de b con respecto a x, y aquí nosotros tenemos de que este a al cuadrado es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de LC.
esto es lo que nos da justamente la velocidad de propagación de las ondas dentro del cable. Dentro del cable. ¿Esto es entendido, jóvenes? Profe, ¿eso de alguna forma está relacionado con las guías de onda? ¿O ese cablecito sí es una guía de onda? Claro, de una u otra forma puede ser considerado una guía de onda, pero para las guías de onda hay algo, un poco de análisis mayor, que ya ustedes lo van a ver en su curso de electromagnetismo. Pero estas son las ecuaciones que en principio tienen que resolver. Perfecto, me quedó claro. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, de esta manera es que nosotros hemos deducido la ecuación para las oscilaciones eléctricas en un cable conductor. Profesor, ¿esa velocidad vendría a ser como la velocidad de arrastre o es otra velocidad de propagación? Es la velocidad de propagación de las ondas. Es la velocidad de propagación de las ondas. No es de arrastre porque no está arrastrando nada. Es la onda se propaga con esa velocidad. En la solución, ya que este es un caso unidimensional, podríamos decir de que es la velocidad de fase, porque es una onda solitaria. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, o sea, sería una onda electromagnética. Es una onda electromagnética, claro. Profe, según lo que hemos empezado, o sea, me daría la idea de que tal vez para hallar la ecuación de la onda electromagnética tenemos que trabajar con los campos magnéticos y eléctricos. Obviamente hemos trabajado con el potencial, que de todas maneras está relacionado con el campo eléctrico, pero el campo magnético no lo hemos tocado en absoluto. Entonces un poquito me extraña que sea como de una onda electromagnética, porque, o sea, tengo entendido más que todo hemos trabajado con, tal vez con un flujo de unas cargas, por el cable, y hemos considerado pérdidas por calor con aislamiento, y bueno, hemos trabajado con un potencial no asociado a ese flujo de cargas, algo así no se podría entender. Porque para onda electromagnética creo que tendría que entrar en juego el campo magnético, pero no hemos hablado de eso. Lo que pasa es lo siguiente. Aquí estamos hablando de la transmisión de una señal eléctrica por un cable. ¿Está bien? Esta es la transmisión de una señal eléctrica por un cable. Y esta señal se propaga en forma de onda. Ok, sí, ya entiendo. No es mismo el mismo campo eléctrico, sino la forma que tiene es la de una onda. Así es. Okay. Pero o sea, definitivamente está asociado a lo que es el campo electromagnético por su naturaleza. ¿Está bien? Si estamos hablando de inductancia, estamos hablando de campo magnético. De todas maneras, la inductancia es un fenómeno el cual, debido a las propiedades magnéticas de las cargas en movimiento. Así que no esté específicamente el campo eléctrico y magnético no significa que no estén. ¿Está claro? Ahora, esto podemos considerarlo nosotros como una aproximación, vuelvo a repetir, al movimiento de una señal eléctrica en un cable sin considerar las oscilaciones electromagnéticas del medio que envuelve al conductor. Es decir, este conductor está envuelto, está en un medio, y en ese medio hay campo electromagnético. No estamos considerando ese campo electromagnético externo que envuelve al conductor, que de una u otra forma también podría contribuir de alguna manera en estas ecuaciones. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿y experimentalmente esa rapidez de cuánto es? O sea, cuando hicieron esos telégrafos. Depende cuánto vale L y cuánto vale C para el cable que se está
utilizando. ¿Está bien? Eso ya depende del medio. Ustedes saben muy bien cuando vieron ustedes en su curso de Física 2, cuando vieron ondas, ustedes obtenían esta ecuación y esto, la velocidad es una característica del medio. El medio caracteriza la velocidad, no depende de la onda, no depende de la fuente, depende solamente del medio. En el caso de la cuerda, que es lo que ustedes tenían, esto era igual a la raíz cuadrada y tenían de un lado la tensión de la cuerda, propiedades, ¿cómo se llama? Extensivas, de fuerza, y del otro lado tenían la densidad de la cuerda, sus propiedades inerciales. De esta forma ustedes también tienen las mismas características acá. Correcto, entonces es una característica del medio. El medio conductor, el cable, está caracterizado por su inductancia y su capacitancia. Cada cable, de acuerdo a sus parámetros, sus valores, sus características, va a tener un valor distinto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces con esto quedamos con esta ecuación. Más adelante vamos a analizar lo que son las condiciones de contorno, que aparte la pregunta de su compañero si el cable es de infinito o no de infinito. Eso lo vamos a ver más adelante. En este momento solamente estamos viendo la deducción de las ecuaciones. Profesor, y cuando hay pérdidas, o sea, cuando ese GIR es diferente a cero, ¿cómo se procede a hallar la velocidad? No, ahí está, igual, se resuelve esta ecuación. Acá igual es. La velocidad es este es el cuadrado, la inversa del cuadrado de la velocidad. La velocidad siempre es el mismo. Haya pérdidas o no haya pérdidas, porque esto es lo que determina la velocidad. Esto es lo que determina el amortiguamiento. Las pérdidas siempre determinan amortiguamiento. La onda es amortiguada debido a estos elementos. Por eso es que los cables de alta tensión, que digamos sirven para transmitir la corriente eléctrica, la que llega a nuestras casas, cada cierto tiempo hay postes donde ustedes deben haber visto unos potenciadores, que son los que elevan la potencia de nuevo para suplir esas pérdidas que se dan cuando el cable es muy largo. Vean, cuando vean los cables eléctricos jóvenes en las calles, van a fijarse que cada cierto tiempo hay postes que tienen cajas o que tienen como unas bobinas. Eso es justamente para poder recuperar lo que se ha perdido en el camino. Bien, jóvenes, entonces esto es lo correspondiente a esta ecuación del telegrafista.